un placer estar aquí nuevamente, ¿verdad? Gloria a Dios por poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a los que nos van a visitar en la página del internet. Es un privilegio también que nos escuchen, ¿no? Que nos visiten, que nos sigan. Vamos a continuar con el estudio de Colosenses, parte 4. No tengo un subtítulo. Vamos a ir a Colosenses, por favor. Colosenses 1:24 quedamos, si no me equivoco. Colosenses 1:24. Tengo una Biblia nueva, así que no ando los apuntes míos que estoy acostumbrado a usar. En mi Biblia viejita. Así que vamos a ir ahí, por favor. Recuerda que yo voy a estar leyendo esta versión, así que puede que sea mínimamente diferente, mínimamente. El lunes pasado hablamos de qué, ¿se acuerdan? La plenitud, la supremacía de Cristo, ¿no? La supremacía de Cristo, que Él era la imagen del Dios invisible. La próxima vez que toquemos el tema de la divinidad de Cristo nuevamente, hay algo interesante que noté, por ejemplo, en Juan 1:1, donde dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Suena muy parecido cuando el Señor dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre es en mí y yo en el Padre. La misma cosa. ¿Recuerda? Ok, versículo 24, ¿verdad? Yo voy a leer hasta el 29 y después voy a tocar varios puntos importantes dentro de esos versículos, entre el 24 y el 29. Leemos de la siguiente manera, que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios. En tu Biblia tú tienes administración, ¿verdad? Dijimos que dispensación, dijimos que en algún momento cuando hablamos de dispensaciones, dijimos que dispensación significaba administración. Aquí sencillamente pone la palabra dispensación. Dice el 25, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. A saber, el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a la iglesia, ¿no? A los cuales quiso Dios hacer notaria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual yo también trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Entonces, hay 4 puntos importantes dentro de esos versículos bíblicos que vamos a ir entonces estudiando en esta noche. Número 1 lo encontramos en el verso 24. En el verso 24 dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Podemos también ver en el versículo 18 que él menciona lo mismo. En el versículo 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. En el versículo 18 también menciona la misma frase. Ahora, al estudiar esto, me di cuenta de algo muy importante. Y quiero que pongas en tus notas lo siguiente. El cuerpo de Cristo, o el cuerpo, nunca, importante, puede ser separado de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús es la cabeza, ¿no? Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el cuerpo nunca puede ser separado de la cabeza. Eso nos da ¿qué? Seguridad eterna también, ¿verdad? Hablando de eso.
Claro. ¿Recuerdas cuando el Señor dijo que nadie es más poderoso que mi Padre? Que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre porque nadie es mayor que mi Padre. Punto número 2. El cuerpo nunca puede ser destruido o dañado. El cuerpo nunca puede ser destruido. Esto es parte del punto número 1 también. Destruido o dañado. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nunca puede morir ese cuerpo. Si somos parte de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, no puede ser separado el cuerpo de la cabeza. Especialmente porque esa cabeza es Cristo Jesús. El cuerpo nunca puede ser destruido porque ese cuerpo, que es la iglesia, es de Cristo Jesús. Y este cuerpo nunca puede morir, porque la cabeza es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, estudiando ese hecho de que nosotros somos la iglesia, el cuerpo del Señor, entiendo más Romanos 8:35. Vamos a ir a Romanos 8:35, por favor. 8:35. El hecho de que nosotros comprendamos que somos parte del cuerpo del Señor nos debe dar una garantía eterna de lo que nosotros hemos recibido. Porque para ser hechos parte de la iglesia, eso significa que nuestra salvación es eterna. Dijimos que el cuerpo de Cristo nunca puede ser separado de la cabeza, nunca puede ser destruido o dañado. El cuerpo de Cristo nunca puede morir. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, su iglesia. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es parte de Cristo Jesús, es su cuerpo, y Él es la cabeza del cuerpo. Nadie puede separar al cuerpo de la cabeza. Nadie. Colosenses 3:1, por favor. Que vamos a llegar ahí, pero yo creo que Colosenses 3:1. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos parte de su cuerpo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Estamos ahí? Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. ¿Quién tiene otra expresión? Porque habéis muerto, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando dice ahí porque muertos sois o porque habéis muerto, al momento de la muerte de Jesucristo nosotros fuimos unidos o sepultados con Él en su muerte. El castigo del pecado fue pagado por completo por el Señor Jesucristo. Y nosotros, aunque morimos juntamente con Él, fuimos también ¿qué? Resucitados juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Vete allá a Colosenses 2:11, por favor. Colosenses 2:11. ¿Por qué no podemos morir? ¿Por qué no podemos ser separados? ¿Por qué no podemos ser destruidos? Porque somos parte de un cuerpo, espiritualmente hablando, que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo carnal. En otras palabras, lo único que te pudiese o nos pudiese separar de la cabeza fuese ¿qué cosa? El pecado, ¿verdad? Pero para poder ser parte de la iglesia,
el pecado tuvo que haber sido ¿qué? Destruido. Eliminado. Para poder venir a ser parte de la iglesia. Porque la iglesia es parte del cuerpo de Cristo Jesús. O es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, en el aspecto espiritual, ya nosotros el pecado no se enseñorea de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí el apóstol Pablo le explica de una manera muy interesante. Te dije que dice, porque muertos sois, ¿verdad? En Colosenses 3:4. Y te expliqué, al momento de la muerte de Jesucristo, nosotros fuimos unidos o sepultados con Él. El castigo del pecado fue pagado por completo y nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. Colosenses 2:11 dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Mira, cuando somos circuncidados en el corazón a través del Espíritu, la carne, el cuerpo pecaminoso carnal es echado o despojado. Somos despojados de él, libres. Echado de vosotros, echado fuera, echado de vosotros. ¿Qué es lo que quiere decir esto, mis bendecidos? Cuando morimos juntamente con Cristo, fuimos despojados del cuerpo pecaminoso carnal. Cuando resucitamos con Él, somos resucitados como parte de su cuerpo, parte de su iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Mira, este es el cuerpo pecaminoso carnal y este es el cuerpo espiritual. Cuando sucede la circuncisión del corazón y es echado fuera el cuerpo pecaminoso carnal, quiere decir que ya ese cuerpo está separado de tu nueva naturaleza. Cuando este cuerpo carnal desobedece, no mata a tu hombre espiritual. Por eso es que nunca puedes morir. Siendo parte de la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo Jesús, nada te puede separar de Cristo. Gracias, Señor. Porque Él echó afuera este cuerpo pecaminoso carnal, que lo que daba era muerte, pero lo separó de tu naturaleza, de una nueva vida, de tu nuevo nacimiento. Por eso es que ya no te puede separar del Señor. Romanos 8:35 dice, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué cosa? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en la circuncisión no hecha a mano, sino en el corazón, Él te despojó, te hizo libre de el cuerpo pecaminoso carnal, de sus efectos. Quiere decir que cuando nosotros, aunque nuestra carne cometa algún tipo de desobediencia, no te puede separar de tu cabeza. Porque no tiene el efecto ya en tu nuevo nacimiento. Vamos a ir a Romanos 6:5 para explicarlo un poquitico mejor, por favor. Cuando mueres, resucitas en vida nueva. Una vez resucitamos en esa nueva vida, no podemos otra vez volver a morir. Y si no podemos volver a morir, quiere decir que nunca podemos ser separados de la cabeza, que es Cristo Jesús, porque ya somos parte del cuerpo, parte de su iglesia. ¿Estamos ahí? Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, quiere decir que cuando Cristo muere, nosotros morimos junto con Él, ¿verdad? También lo seremos en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Quiere decir que Cristo ya resucitó, ¿verdad? ¿Cristo muere otra vez? Nosotros tampoco. Porque Él echó, nos despojó, ha echado de nosotros fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por eso es que nuestros corazones han sido circuncidados por el Espíritu de Dios, a través de su palabra, ¿no? Dice, porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte,
también lo seremos en la semejanza de la resurrección. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, Cristo no muere, tampoco nosotros, porque el cuerpo pecaminoso carnal ha sido echado fuera. Gloria a Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, en Colosenses te dice el cuerpo pecaminoso carnal. Aquí te dice el viejo hombre, que viene siendo ¿qué? Lo mismo. Es crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? No tiene efecto sobre nosotros ya, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nos despojó de esa ley que nos condenaba. En Colosenses dice, los argumentos que estaban en contra de nosotros los clavó en la cruz. La misma cosa. Versículo 7, porque el que está muerto, libre es del pecado. Colosenses 3:4 dice, porque habéis muerto. ¿Dónde? Con Cristo Jesús. Cuando Él muere, nosotros morimos con Él. Pero aquí dice que el que está muerto es libre ¿de qué? Del pecado. Es por eso que una vez ligado el cuerpo, la iglesia, a la cabeza, que es Cristo Jesús, ¿cuándo se puede separar ese cuerpo de esa cabeza? Nunca jamás. Nunca jamás. Si nosotros morimos juntamente con Cristo, en los versículos anteriores, quiere decir que el viejo hombre es crucificado también, junto con Él. El viejo hombre es el de nosotros. Cuando Él es crucificado, nosotros también, junto con Él, ¿verdad? Versículo 7 otra vez. Porque el que está muerto, libre es del pecado. Dice, y si somos muertos con Cristo, por eso es que Colosenses 3:4 te dice, vosotros habéis muerto, porque muertos sois. Y si somos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ciertos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. ¿Nosotros volvemos a morir? Porque ya morimos con Él, ¿verdad? Ya hemos sido circuncidados. Ya el cuerpo pecaminoso carnal ha sido echado de nosotros. Ya hemos sido despojados del viejo hombre, para entonces venir a ser parte de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Cierto es que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene más dominio o potestad sobre Él. La pregunta es, ¿tiene dominio o potestad sobre nosotros? Tampoco. Una vez partes del cuerpo, no hay nada que nos separe de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Porque somos un cuerpo con cabeza, no somos un cuerpo sin cabeza, ¿verdad? Tenemos una revelación, ¿verdad?, de la cabeza, que es Cristo Jesús, para su iglesia, para su cuerpo. Versículo 10. Dice, porque cuanto Él murió, al pecado murió una vez, mas cuando vive, vive para Dios. Así también vosotros, estimándoos que de cierto sois muertos al pecado. Pero entonces, ¿qué dice el versículo 7? Porque el que está muerto, libre es del pecado. Justificado del pecado. Libre del pecado. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Mis bendecidos, esto es súper importante. Súper importante. Yo por lo menos, no había hecho esa conexión entre ser parte del cuerpo de Cristo y estar ligado a la cabeza de ese cuerpo que es Cristo Jesús, y lo que significa para nosotros esta realidad maravillosa. Dice el versículo 11, así también vosotros, estimándoos, o en la versión Reina Valera 1960 dice, consideraos muertos al pecado, mas que vivís para Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Entonces, ser parte del cuerpo, ser parte de la iglesia, es estar unido a Cristo Jesús
y ese cuerpo nunca puede ser separado de su cabeza, que es Cristo, nunca puede ser destruido, dañado, nunca puede morir, porque ya morimos juntamente con Cristo, pero también ya resucitamos juntamente con Cristo. Mis bendecidos, Efesios dice que hemos sido resucitados juntamente con Él, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Si nosotros hemos sido resucitados, quiere decir que nunca más vamos a volver a morir, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús echó de nosotros el efecto del cuerpo pecaminoso carnal, para que no nos volviera a matar. Porque aquí dice, el que ha muerto es libre del pecado. Romanos 8:1, por favor. Qué bueno sería que se le predicase esto a la iglesia, ¿verdad? ¿Tú sabes cuántos hermanitos deben de andar con una conciencia de pecado? Sí. No sabiendo lo que ellos tienen, lo que les ha otorgado el Señor por su gracia. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir ahí? Ninguna condenación hay para los que han muerto juntamente con Cristo. Porque el que ha muerto es libre del pecado. Y si lo que el pecado te condenaba y ya eres muerto y por lo tanto libre del pecado, por eso es que aquí dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es haber muerto y resucitado con Él. Estar en Cristo Jesús es ser parte de su cuerpo. Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ahora nosotros podemos entender que es ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Nunca podemos ser separados de Él, nunca podemos ser destruidos o dañados y nunca podemos morir por los efectos del pecado. Nunca. Entonces dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes andan conforme a la carne? Los que no han muerto y resucitado con Él. No son libres del pecado, ¿verdad? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo? Haber muerto y resucitado con Él. Sepultado, dice, juntamente con Él en su muerte. Dice, porque hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte. Dice Romanos 6:5. Aquí te dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Morir y resucitar. Versículo 3. Por lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo? Por la muerte. Quédate ahí mismo, no te muevas de ahí. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que está muerto libre es del pecado. Él condenó al pecado en la carne. ¿Cuándo? Al morir. Y cuando Él resucita, condenó al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está supuesto a matarte. Todo ser humano sobre la faz de la tierra tiene el pecado en ellos porque mueren. Pero en caso de Cristo, ¿qué pasó? Resucitó. Pero ¿y qué pasó con nosotros? Resucitamos también con Él. Cuerpo pecaminoso, carnal, fuimos despojados de Él, fue echado de nosotros. Versículo 4 de Romanos 8. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Te lo voy a leer de esta manera. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros morimos con Cristo. Cristo cumplió la ley, ¿verdad? Y nosotros morimos con Él. Porque entonces también nosotros la cumplimos. Por Él, por los méritos de Él. Esto es por gracia, mi hermano. Él fue el fin de la ley, Romanos 8:4, ¿no?
Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Por qué? Porque morimos con alguien que cumplió la ley, la caducó, el fin de la ley es Cristo, pero resucitamos con él también. Dice que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu de vida en Cristo Jesús. La iglesia es la plenitud de Cristo. Efesios 1:19. La iglesia es la plenitud de Cristo. Efesios 1:19. Esto es poderoso, mi bendecido. Dice, y cual la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos. Fíjate que este poder que obra en Cristo, obra en nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, obra en nosotros. Vamos a leer el 19 otra vez. Y cuál la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, obra en nosotros. Nos mantiene santificados y limpios. Y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, mas aún en el venidero. Y sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todos en todas las cosas. La iglesia de Cristo es la plenitud de Cristo. Y nos dio todo y lo puso todo bajo ¿qué? Nuestros pies. Por eso es que Romanos 8:35 dice, ¿qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ser parte del cuerpo de la iglesia, mis bendecidos, es garantía de nuestra salvación. Punto número 2. Vamos a terminar en el 2 porque no nos va a dar tiempo. Punto número 2. Vamos a regresar a Colosenses otra vez, por favor. Eso lo encontramos en el versículo 25, donde dice, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Colosenses 1:25. El apóstol Pablo es ministro de la iglesia. Es por eso que dice en el 24, ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, dice, soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:9, por favor. Ya eso nosotros lo hemos requete probado, ¿verdad? Que el apóstol a los gentiles es el apóstol Pablo. 2 de Timoteo 1:9. Vamos a preparar un estudio también bastante específico del ministerio del apóstol Pablo para que lo repasemos, porque ya es algo que lo hemos visto muchísimas veces. Versículo 9, ¿verdad? Dice, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. El apóstol Pablo es el que ministra el Evangelio a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos 14 epístolas de él, ¿verdad?
Gálatas 1:11, por favor, ya nosotros lo conocemos, pero vamos a leerlo otra vez. Gálatas 1:11. ¿Estamos ahí? Gálatas 1:11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Porque yo ni lo recibí de hombre, dice acá, ni tampoco me fue enseñado por ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Es por eso que Él es el que ministra a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Efesios 3, 1 al 8, vamos a leer por favor. Efesios 3, 1 al 8. Efesios 3 del 1 al 8 dice, por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. ¿Qué Él es? Él es el ministro de la iglesia, el que administra la dispensación de Dios, que es la gracia, para nosotros. O sea, hay que escuchar lo que Él tiene que decir, ¿verdad? Que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo. ¿Qué es eso? La iglesia. Somos parte de la iglesia y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, según el don de la gracia de Dios que me ha sido dada por la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo es el ministro para la iglesia, para su cuerpo. Permíteme leerte ahí en Gálatas 2. Ahí el apóstol Pablo menciona que a él se le había dado el apostolado de la incircuncisión en Gálatas 2:6 al 8. Gálatas 2:6 al 8, él menciona que él es el apóstol a los gentiles. Cuando él dice incircuncisión, es para los gentiles, ¿verdad? Me faltan 2 puntos más dentro de esos versículos que leímos, pero entonces lo vamos a dejar hasta ahí. En conclusión, somos parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, y eso nos tiene que dar una garantía eterna de que una vez siendo parte del cuerpo, no podemos ser separados de la cabeza, que es Cristo Jesús, por las razones que ya explicamos. Hemos sido muertos juntamente con Cristo, hemos resucitado juntamente con Cristo. De la misma manera que ya Cristo no vuelve a morir por el pecado, ya tampoco a nosotros el pecado nos puede matar, nos puede dañar, nos puede separar de Dios, porque el cuerpo pecaminoso carnal ha sido ¿qué? Echado fuera de nosotros. Ya no hay un efecto de esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos para separarnos de la cabeza, porque somos el cuerpo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Algo que necesite ser aclarado?